Vale, vamos a sumergirnos directamente en esto. Bienvenidos a una nueva explicación detallada. Hoy tenemos entre manos un caso de estudio absolutamente fascinante, de esos que nos obligan a leer mucho más allá de los grandes titulares. Vamos a diseccionar el informe financiero del primer trimestre de 2026 de Nu Holdings. Es sin duda uno de los reportes más comentados del momento y nuestro objetivo hoy es entender exactamente qué está pasando bajo el capó de esta gigantesca plataforma financiera. Para arrancar, tenemos que plantear el enorme misterio que rodea a estos resultados. Fijaos en esto. Por un lado, la empresa anuncia unos récords históricos abrumadores. Hablamos de superar la increíble barrera de los 5.000 millones de dólares en ingresos y alcanzar la cifra de 135 millones de clientes. Son números que, sobre el papel, deberían hacer descorchar champán. Pero, y aquí viene lo fuerte, tras publicar estos datos, la acción sufre un batacazo brutal del 8% en el mercado fuera de horas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden coexistir cifras de crecimiento tan espectaculares con un castigo tan duro por parte del mercado? Pues bien, vamos a auditar las pruebas. Para resolver este rompecabezas, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, repasaremos esta paradoja de crecimiento frente a la reacción del mercado. Segundo, entraremos en la alerta de morosidad y provisiones. Tercero, analizaremos la compresión del margen. Cuarto, veremos el impacto real en las utilidades. Y terminaremos, por supuesto, con la respuesta oficial de la empresa frente a todo esto. Empezamos con el punto número 1, la paradoja de Nu. A ver, si miramos el crecimiento año tras año, las cifras son para enmarcar. Es la típica diapositiva que entusiasma a cualquier inversor. 135 millones de clientes a nivel global, es una barbaridad. Han cruzado por primera vez la línea de los 5.000 millones en ingresos, los depósitos han pegado un salto del 22% interanual hasta superar los 42.400 millones y encima mantienen un retorno sobre el capital, el ROE, en un altísimo 29%. Son unas cifras de titular absolutamente arrolladoras. Pero claro, aquí es donde tenemos que hacer un pivote analítico. Si nos quedamos solo con la euforia de la comparación anual, no vamos a entender la caída en bolsa. Para entender el pesimismo del mercado, hay que ponerse el sombrero de detective y mirar los datos secuenciales. Es decir, ¿qué ha pasado exactamente desde el cuarto trimestre de 2025 hasta este primer trimestre de 2026? Ahí es exactamente donde los analistas institucionales encontraron motivos para echar el freno. Pasamos al segundo punto, la alerta de morosidad y las provisiones, o lo que es lo mismo, el deterioro secuencial. Antes de ver los números, aclaremos un concepto súper importante, el NPL 1590. Esto es la morosidad temprana, préstamos que llevan entre 15 y 90 días sin pagarse. En el sector bancario, imaginad esto como el canario en la mina de carbón. Es un indicador adelantado. Si esta métrica empieza a subir, te está avisando de que, cuidado, podrían venir problemas más graves de impagos a la vuelta de la esquina. Y aquí tenemos la primera gran pista que vio el mercado. Fijaos en este salto. La morosidad temprana ha pasado del 4,1% a finales de 2025 al 5,0% en este primer trimestre. Estamos hablando de un incremento secuencial de 89 puntos básicos de golpe. Literalmente fue una bandera roja inmediata para Wall Street nada más abrir el informe. Claro, cuando la morosidad sube, el banco no puede quedarse de brazos cruzados. Entra en juego el CLA, las provisiones por pérdidas crediticias. Dicho de forma sencilla, es el colchón de dinero que el banco tiene que apartar hoy mismo, como un gasto, para cubrirse las espaldas frente a los préstamos que calcula que no le van a devolver en el futuro. Y el tamaño de ese colchón para este trimestre ha sido gigantesco. 1.790 millones de dólares. Para que lo pongamos en perspectiva, esto supone un aumento de un 33% respecto al trimestre anterior. Es una cantidad enorme de capital que se inmoviliza única y exclusivamente por el incremento del riesgo en su cartera. Vamos con el tercer punto de nuestro análisis, la comprensión del margen y el coste real de ese riesgo. Ahora, lo que resulta verdaderamente revelador aquí es el contraste entre estas dos métricas. Por un lado, el margen de interés neto en bruto subió a un saludable 21,1%, lo cual suena genial, ¿verdad? Significa que dan más crédito que lo que pagan por los depósitos. Pero, cuando miramos el margen ajustado por riesgo, la historia cambia por completo. Ahí vemos una compresión evidente. Para entender por qué esto es tan crucial, el margen ajustado por riesgo es el que nos dice la verdad sobre la rentabilidad. Básicamente, coge ese margen bruto del que hablábamos y le resta el coste de las provisiones. Es decir, te dice cuánto dinero real está ganando el banco por prestar, después de asumir el coste de los clientes que, lamentablemente, no van a pagar. Al hacer esa resta matemática, la caída es cristalina. Hemos pasado de un margen ajustado del 10,5% a finales de año a un 9,5% en este primer trimestre. Es un recorte exacto de 100 puntos básicos. Esto nos muestra en tiempo real cómo ese repunte del 33% en las provisiones se ha comido directamente la rentabilidad real de sus operaciones. Entramos en el cuarto punto.
el impacto en las utilidades, la caída en los beneficios. Aquí es donde el círculo de nuestra paradoja se cierra por completo. A pesar de haber conseguido ingresos récord y sumar millones de clientes nuevos en el último año, si miramos el beneficio neto, eliminando el efecto de las divisas, para ser justos, vemos una caída. Ha bajado de los 895 millones de dólares del cuarto trimestre a 871 millones en este. Es una caída secuencial del 5%. Si hacemos una especie de sumario judicial con las pruebas que hemos recopilado, la foto queda así. La morosidad temprana salta a 89 puntos básicos, las provisiones se encarecen un 33%, el margen real de beneficio se comprime un 1% y el beneficio neto total cae un 5%. Esta combinación, paso por paso, es exactamente el detonante que encendió las alertas en el mercado y provocó esa caída fuera de horas. Llegamos al quinto y último punto, la estacionalidad y, por supuesto, la respuesta oficial de la directiva. Lógicamente, la empresa no se ha quedado callada. Su respuesta oficial ha sido muy directa. Cito textualmente: la gran mayoría de este movimiento provino de la estacionalidad, el patrón histórico de las morosidades tempranas que alcanzan su punto máximo en el Q1. Básicamente están diciendo que no hay que alarmarse, que esto pasa todos los años a principios de año. Si miramos el desglose interno que han facilitado, defienden que, de esos famosos 89 puntos básicos de aumento en morosidad, nada menos que 65 se deben a esta estacionalidad. Es el grueso del problema. El segundo factor, que aporta 17 puntos básicos, lo definen como una expansión de riesgo intencional, es decir, sabían lo que hacían. Y el resto son pequeños ajustes por mezcla de productos y otros factores menores. Y fijaos en esta tabla, ¿por qué es el as bajo la manga de la directiva? Mientras que la morosidad temprana, de la que hemos hablado tanto, está subiendo, la morosidad grave, la de préstamos impagados durante más de 90 días, está haciendo justo lo contrario. Viene bajando trimestre a trimestre de manera constante, desde un 7% hasta el 6,5% actual. Este dato es crucial para su argumento de que el riesgo real a largo plazo está perfectamente controlado. En resumen, el mensaje de la gerencia es que todo esto forma parte de un plan maestro. Argumentan que sus nuevos modelos de riesgo basados en inteligencia artificial les dan la seguridad necesaria para prestar a perfiles un poco más arriesgados. Dicen que es una expansión intencional para hacer crecer la cartera a largo plazo y apuntan a que su ratio de préstamos sobre depósitos sigue subiendo de forma rentable. Ven crecimiento donde el mercado vio riesgo. Así que, llegados a este punto, la pregunta queda en el aire. Frente a una compresión matemática de los márgenes y una caída real de los beneficios trimestre a trimestre, ¿es suficiente el argumento de la estacionalidad y el riesgo controlado para devolver la tranquilidad al mercado? Sin duda, es el gran dilema que cualquier persona que invierta o siga a esta compañía debe plantearse tras analizar los datos en frío. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Esperamos haber aportado mucha luz sobre estas cifras tan complejas. Hasta la próxima.